Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. No todos los santos tuvieron una vida pasada santa, sino que muchos de ellos, y quizá la mayoría, tuvieron una vida de grandes pecados. Entre ellos tenemos al que vamos a tratar el día de hoy, el cual estuvo involucrado en ideologías y formas de pensar y de ser, lamentablemente, parecidas a esa que vamos a ver a continuación. Eso que está aquí es terrorífico y es que pertenece a un culto satánico. Dross es quizá una de las pocas misas negras que verás documentada, ya que usualmente los satanistas no compartimos estos rituales con nadie y sin embargo creemos que en este caso la situación lo amerita para que se comprenda cómo funcionan nuestras armas y la efectividad de las mismas. Evidentemente no voy a reproducir todo lo que ocurre allí. Estaba pensando que quizá en algún otro video podemos hacer un análisis de lo que se ha compartido de manera pues ya pública en cuanto a lo que realizan estas, no sé cómo llamar, estas congregaciones, estas reuniones de personas que alaban y que creen en el poder del demonio con el cual de alguna manera intentan pues vivir en esta vida, ¿no? Una cosa terrible. Vamos, sin embargo, a centrarnos ahora a lo más importante de este video, y es la vida de este santo, Bartolo Longo. Seguramente han escuchado de él, sobre todo últimamente, porque ha sido recientemente su canonización. Un viaje prácticamente de la oscuridad hasta la luz, de la oscuridad del demonio prácticamente hasta la luz de la santidad en Dios. Les invito a que se pongan cómodos y escuchen esta historia fascinante que a todos nos llama a la cierta esperanza en Dios. Su misericordia y providencia nunca se dejan ganar. Bartolo Longo, nacido en el año 1841, muerto en 1926. Nació en el pueblo de Latiano, en la región de Apulia, al sur de Italia. Sus padres, Bartolomeo Longo y Antonina Luparelli, eran unos católicos devotos y desde niño le inculcaron la fe. Su padre, un médico respetado, le enseñó el valor del estudio y el trabajo, mientras que su madre le animó a la oración diaria y a una vida moral disciplinada. Bartolo creció rodeado de hermanos. Tuvo 3, aunque uno falleció en la infancia. En un hogar donde se rezaba el rosario con regularidad y se practicaba la caridad. Sin embargo, también fue un niño vivaz y algo travieso, con una personalidad inquieta. Una tragedia temprana marcó su infancia. Cuando Bartolo tenía 10 años de edad, sufrió la pérdida de su padre, lo que dejó a la familia sumida en el dolor. Años después, su madre contrajo matrimonio nuevamente con un abogado, convirtiéndose así Bartolo en hijastro de un hombre que, aunque bien intencionado, tenía planes distintos para su futuro. Pese a las dificultades, el joven Bartolo recibió una buena educación primaria. Incluso pasó un tiempo con los padres escolapios, de quienes aprendió el amor al rezo del rosario, y mostró talento, además, académico. En la adolescencia soñaba con estudiar leyes, y a los 20 años, es decir, en 1861, logró convencer a su padrastro de enviarlo a la Universidad de Nápoles para formarse como abogado. La Italia de mediados del siglo XIX, que recibió a Bartolo en Nápoles, era un país convulso. Se estaba gestando la unificación italiana y corrientes nacionalistas y anticlericales tenían mucha fuerza en los ambientes intelectuales. En la universidad, Bartolo se encontró con profesores y compañeros imbuidos de racionalismo, espiritismo y hostilidad hacia la Iglesia. Muchas aulas universitarias de Nápoles promovían ideas positivistas y anticatólicas que ridiculizaban la fe tradicional. Impresionado por todo este ambiente y deseoso de encajar, el joven Bartolo fue dejando de lado las prácticas religiosas de su infancia. Cabe a esto recordar que cuando tuvo su primera comunión, estuvo tanto tiempo en oración que la gente le pedía que ya se retirase del lugar, porque su primera comunión fue para él lo más grande que pudo experimentar. Pero ahora, a la edad juvenil, en este contexto, se desarrolla una nueva etapa para su vida. Él mismo recordaría más tarde cómo llegó a despreciar a los sacerdotes y al Papa bajo la influencia de esos mentores secularistas.
Sin la ancla de su fe y dolido aún por la pérdida de su padre, Bartolo empezó a llenar el vacío espiritual con nuevas experiencias. Lejos del calor familiar y hambriento de respuestas, Bartolo sintió curiosidad por las modas espirituales del momento. En la Nápoles de la década de 1860 abundaban mediums, sesiones espiritistas y sociedades ocultistas. Lo que comenzó como una curiosidad inocente, asistiendo a sesiones de espiritismo que prometían contacto con fuerzas sobrenaturales, pronto se convirtió en una obsesión peligrosa. Bartolo se fue adentrando cada vez más en prácticas esotéricas, buscando un sentido que ni el secularismo ni su fe debilitada parecían darle. El espiritismo le ofrecía aparente consuelo y sabiduría secreta, y él se dejó seducir por estas promesas. Con el tiempo, su sed de lo sobrenatural le llevó más lejos. Se involucró en una secta de satanismo. Después de un periodo de iniciación intensa, ayunos rigurosos y estudios de rituales oscuros, Bartolo fue consagrado, lamentablemente, sacerdote satánico. Entregó formalmente su alma a un demonio en un macabro juramento. A sus 20 y tantos años, aquel brillante estudiante de Derecho presidía ritos blasfemos y misas negras, pronunciando discursos contra Dios y la Iglesia. Una retorcida inversión donde presentaba a la religión y al clero como si fuesen el verdadero mal, y exaltaba en cambio las prácticas demoníacas. De ser un joven con inquietudes intelectuales, Bartolo se había convertido ahora en sacerdote de una iglesia satánica, liderando ceremonias ocultistas en Nápoles y haciendo pública ostentación de su rebeldía espiritual. ¡Qué fuerte! No pasó mucho tiempo antes de que estas inmersiones en la oscuridad comenzaran a cobrarle un alto precio. La salud física y mental de Bartolo se deterioró gravemente. Él mismo llegaría a describir esa época diciendo que su cuerpo quedó reducido a piel y a huesos, sus nervios destrozados, atormentado por visiones horribles y remordimientos constantes. Sufría episodios de depresión, ansiedad y una inquietante sensación de vacío. Quienes lo veían notaban sus ojos poseídos y semblante demacrado. Bartolo se había internado en un mundo tenebroso que le consumía la paz y la cordura. El joven carismático de antes casi desapareció, reemplazado por un hombre atormentado. En sus momentos de soledad sentía presencias siniestras a su alrededor, un compañero oscuro que le susurraba desesperanza. El demonio, a quien él había jurado servir, comenzaba a cobrar su tributo de sufrimiento. A pesar de todo, incluso en medio de aquella negrura espiritual, quedaba en él una pequeña chispa de luz. Más adelante se supo que Bartolo nunca dejó del todo de rezar el Santo Rosario, incluso en sus años más perdidos. Era un hábito adquirido en su niñez que, aunque entonces lo hacía quizá maquinalmente, sería la grieta por la que la gracia comenzaría a filtrarse de nuevo en su alma. Esa puerta pequeña, como él la llamaría después, permitió que la Virgen María siguiera obrando silenciosamente en su corazón endurecido. La situación de Bartolo Longo era cada vez más crítica. Sumido en una espiral de prácticas oscuras, empezó a perder la esperanza y la razón. Se veía a sí mismo atrapado. Había llegado a creer que su consagración al maligno era irrevocable. Según pensaba, así como el sacerdocio de Cristo es para siempre, también aquel sacerdocio satánico lo encadenaba para la eternidad. Esa idea lo atormentaba día y noche. Decía, me creía destinado irremediablemente al infierno. Hundido en esa angustia, la tentación del suicidio lo asaltaba con frecuencia. Bartolo confesó que estuvo al borde de la desesperación total, convencido de que ya no había salvación posible para él. Pero incluso en la noche más oscura, la gracia de Dios no lo abandonó. La familia de Bartolo, lejos de él pero conscientes de su situación, no dejó de rezar por su conversión. Sus seres queridos buscaban ayuda desesperadamente. Providencialmente, un amigo de la infancia que también estudiaba en Nápoles se enteró de los desvaríos de Bartolo.
Era Vincenzo Pepe, uno de sus antiguos profesores y amigo de la familia, un hombre profundamente católico. Preocupado por la suerte de aquel joven brillante al que había visto descarrilar, Vincenzo decidió intervenir con valentía. Un día lo confrontó directamente y mirándolo a los ojos, le exhortó con severidad: ¿quieres acabar tus días loco en un manicomio y condenado para siempre? Esas palabras sacudieron a Bartolo hasta lo más hondo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hacía frente a su espiral autodestructiva y le recordaba las consecuencias eternas de sus actos. La firme advertencia de su amigo rompió, aunque fuera brevemente, el hechizo de tinieblas que lo envolvía. Impresionado y conmovido por la lealtad de Pepe, Bartolo accedió a buscar ayuda. Vincenzo lo puso en contacto con un sabio sacerdote dominico, el padre Alberto Radente, conocido por guiar a jóvenes extraviados. Comenzó así un lento camino de retorno. Fray Alberto lo recibió con paciencia. Durante semanas enteras se reunió con Bartolo, escuchando sus confesiones, respondiendo a sus dudas y combatiendo una a una las mentiras que el joven había creído. A lo largo de largas conversaciones, la caridad y la verdad fueron sanando las heridas del satanista arrepentido. Finalmente, tras alrededor de un mes de dirección espiritual intensa, Bartolo Longo renunció solemnemente al ocultismo y pudo hacer una buena confesión sacramental. Aquel día, precisamente en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de 1865, recibió la absolución y volvió a comulgar después de años alejado de los sacramentos. La pesada losa que aplastaba su alma comenzó a levantarse. Y diría también que esa comunión la había experimentado como la primera. Con lágrimas en los ojos, Bartolo sintió una paz profunda que no experimentaba desde su niñez. Dios, en su infinita misericordia, lo había acogido de vuelta como al hijo pródigo. Para consolidar su recuperación, el padre Radente y el buen amigo Vincenzo idearon un plan: mantener a Bartolo rodeado de un ambiente sano y piadoso. Vincenzo incluso le ofreció hospedaje en su propia casa para alejarlo de las malas influencias. Durante los 2 años siguientes, Bartolo aceptó por voluntad propia realizar una penitencia diaria. Todos los días acudía a servir como voluntario en el Hospital de los Incurables de Nápoles, cuidando a enfermos terminales y aprendiendo la humildad en el servicio. Cabe notar que Bartolo, en su proceso satánico, hacía ayunos inclusive para lograr ser sacerdote de esta secta. Asimismo, reanudó sus estudios y se graduó como abogado, pero ahora con una perspectiva completamente distinta de la vida. Se sumergió en obras de caridad, se unió a grupos de oración y frecuentaba la iglesia con fervor. En 1871, sintiendo el llamado a dedicar su vida enteramente a Dios como laico consagrado, Bartolo ingresó en la Tercera Orden Dominicana, tomando el nombre de Fray Rosario, en honor a la Virgen. El 7 de octubre de este año, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, hizo sus promesas de terciario dominico y proclamó públicamente su rechazo al espiritismo, declarando ante quienes antes fueran sus compañeros ocultistas: renuncio al espiritismo porque es más que un laberinto de errores y falsedades. Con esta valiente declaración rompió definitivamente los lazos con su pasado tenebroso. A pesar de su sincera conversión, Bartolo aún enfrentaba batallas interiores. En los primeros años tras su retorno a la fe, Satanás no cedió fácilmente sus antiguas pretensiones sobre él. Bartolo sufrió periodos de turbación espiritual y escrúpulos. A veces la culpa por sus errores pasados le hacía dudar del perdón de Dios. Llegó a confesar que en ocasiones no podía perdonarse a sí mismo ni creer que Dios realmente lo hubiera perdonado por sus blasfemias y pactos satánicos. En esos momentos, el desaliento tocaba nuevamente a su puerta. Sin embargo, cada vez que la sombra de la desesperación amenazaba con nublar su alma, Bartolo se aferraba con más fuerzas a la oración y sobre todo a la intercesión de la Virgen María.
Había desarrollado una devoción tierna y filial a María, convencido de que ella lo había rescatado de las tinieblas. Tomó la costumbre de rezar el rosario diariamente con mayor devoción que nunca, llamándolo su cadena dulce hacia el cielo. Además, guiado por un sabio consejo de un sacerdote amigo, Bartolo hizo voto privado de celibato, comprometiéndose a vivir como laico célibe y dedicado enteramente al servicio de Dios. Sentía que debía su vida a la misericordia divina y quería ofrecerle todo a cambio. No ingresó al sacerdocio ni a la vida religiosa formalmente porque sus consejeros espirituales discernieron que Dios tenía una misión especial para él en medio del mundo, algo que pronto se revelaría. En 1872, cuando Bartolo Longo tenía 31 años y llevaba ya varios años perseverando en su nueva vida de fe, aconteció el episodio que definiría el resto de su existencia. Aquel año, un amigo le pidió ayuda profesional como abogado para resolver unos asuntos legales en un lugar cercano a Nápoles, el Valle de Pompeya. ¿Le suena? Una llanura campesina junto a las ruinas de la antigua ciudad romana. La propietaria de aquellas tierras era la condesa Mariana Farnararo de Fusco, una viuda noble que necesitaba regularizar contratos de arrendatarios y gestionar sus propiedades rurales. Bartolo aceptó el encargo y viajó al pueblo de Pompeya en otoño de 1872. Lo que encontró allí le impactó profundamente. Pompeya, a la sombra del monte Vesubio, era entonces una zona pobre y olvidada, infestada de bandidos y muy atrasada espiritual y socialmente. Y aunque en el valle vivían familias campesinas de tradición católica, Bartolo descubrió que la fe del pueblo era casi nula. La gente vivía en una ignorancia religiosa alarmante. Abundaban la superstición, las prácticas de brujería popular y una moral relajadísima. Se cuenta que, intrigado, Bartolo preguntó a un lugareño si creía en la existencia de un solo Dios. El hombre respondió, encogiéndose de hombros, que de niño le enseñaron que había 3 dioses, pero que después de tantos años ya no sabía si alguno se había muerto o si uno se había casado. Estas respuestas pintaban de cuerpo entero la confusión espiritual de Pompeya. El párroco local casi no tenía contacto con la gente y había perdido el celo, resignado ante la indiferencia general. En cada rincón Bartolo veía evidencias de que, tras siglos, Pompeya seguía sepultada, no bajo la ceniza del volcán, sino bajo la falta de fe. Conforme iba conociendo a las familias campesinas, Bartolo sintió una profunda compasión y un ardiente deseo de ayudar. Al mismo tiempo, al contemplar aquel valle sumido en las tinieblas de la superstición, su memoria le jugó una mala pasada. Recordó su propio pasado oscuro. Una voz de acusación en su interior susurraba que él, un ex satanista, no era digno de intentar convertir a otros, que toda su vida anterior lo marcaba para siempre. Día tras día, la vieja angustia volvió a acecharlo. Incluso llegó a temer que las ataduras con el demonio no se hubieran roto del todo. En sus ratos de soledad por los campos de Pompeya, Bartolo luchaba contra pensamientos negros y tentaciones de desesperanza similares a las de los años precedentes. Una tarde, mientras paseaba por los campos desolados y estos pensamientos lo atormentaban, Bartolo se sintió al borde del abismo nuevamente. La idea de quitarse la vida volvió a aparecer, como una salida para un alma que se creía todavía condenada. Y entonces ocurrió algo extraordinario. En aquel momento de desesperación tan grande, una voz resonó en su corazón, no una voz tenebrosa esta vez, sino un susurro suave y claro que reconoció como inspiración del cielo. Bartolo escuchó interiormente las palabras que el padre Alberto Radente le había repetido tiempo atrás, atribuyéndolas a la Virgen María. Si buscas salvación, propaga el rosario. Es promesa de María. Quien propaga el rosario, se salvará. Aquella frase encendió una luz instantánea en su mente. Era como si la Virgen Santísima le hablara directamente, mostrándole el camino tanto para su propia salvación como para la de aquellas almas de Pompeya. Bartolo quedó sobrecogido. Cayó de rodillas, allí mismo en el campo silencioso, y llorando exclamó en voz alta: «Si es verdad que quien propaga tu rosario se salvará,
entonces no dejaré esta tierra sin propagar tu rosario, oh madre mía. En ese instante decisivo, todas las dudas de Bartolo se disiparon. Comprendió su misión en la vida. Dedicaría cada hora de sus días a propagar la devoción al Santo Rosario, en reparación por sus antiguos errores y para rescatar cuantas almas pudiera. Una profunda paz y alegría reemplazaron a la desesperación. Bartolo Longo se levantó de aquel lugar como un hombre nuevo, lleno de propósito. Convencido de la tarea que la Virgen le encomendaba, Bartolo regresó con renovado entusiasmo a las casas de los campesinos de Pompeya. Con el permiso de la condesa de Fusco, se estableció en Pompeya el tiempo que fue necesario para evangelizar la zona. Empezó simplemente. Iba de puerta en puerta, enseñando a las familias a rezar el rosario. Les hablaba del amor a Dios y de la Virgen, usando palabras sencillas que pudieran entender. Al principio muchos eran reacios. Después de todo, Bartolo era un forastero y además les pedía que dejaran sus supersticiones, pero su paciencia y bondad fueron ablandando corazones. Con la ayuda de algunos colaboradores, en 1873 logró fundar la Cofradía del Rosario entre los campesinos locales, animándolos a reunirse para orar en común. Sin embargo, enseguida notó que faltaba algo para atraer más a la gente, una imagen visible de la Virgen que sirviera de inspiración. Decidió conseguir un cuadro de Nuestra Señora del Rosario para colocarlo en la pequeña capilla deteriorada del pueblo. La búsqueda no fue fácil. Bartolo no contaba con mucho dinero y el primer cuadro decente que encontró en Nápoles tenía un precio exorbitante. Pero la providencia actuó de forma curiosa. Una monja dominica amiga, Sor María Conchetta de Litala, le ofreció gratuitamente una antigua pintura del rosario que había estado guardando. Resultó que era el padre Alberto Radente, el mismo sacerdote que lo confesó años atrás, quien había adquirido ese cuadro tiempo atrás por unas pocas monedas en un anticuario y luego lo había dado al convento. Bartolo aceptó el regalo con gratitud, aunque al verlo sintió cierta decepción. Atención con lo siguiente. La pintura era de calidad artística muy pobre y estaba en mal estado, con la imagen medio borrosa. Es más, algunos dicen que era realmente fea. Representaba a la Virgen del Rosario entregando un rosario a Santo Domingo y a Santa Catalina de Siena. Aún así, decidió usarla. No quería despreciar un regalo providencial ni retrasar más su misión. El humilde cuadro llegó a Pompeya el 13 de noviembre de 1875 en un carromato tirado por mulas, colocado nada menos que sobre una pila de estiércol, pues era el transporte disponible. Los lugareños que lo vieron llegar murmuraban con sorna: ¿esa es la imagen milagrosa que nos traerá conversiones? Y es que el cuadro, sucio y dañado, no causaba buena impresión. Pero Bartolo no se rindió. Inmediatamente buscó a un pintor local y consiguió que lo restauraran lo mejor posible. Tras la limpieza y algunos retoques, la imagen de la Virgen del Rosario recuperó su dignidad sencilla. Bartolo la entronizó provisionalmente en la pequeña capilla del pueblo. Ante esa imagen empezaron a reunirse los campesinos cada tarde para rezar el rosario juntos bajo la guía de Bartolo. Lo que sucedió después superó las expectativas de absolutamente todos. Apenas instalada la imagen, comenzaron a atribuirse curaciones y favores milagrosos a la intercesión de la Virgen de Pompeya. Personas enfermas recuperaron la salud y muchas almas experimentaron conversiones profundas. La fama de aquellos acontecimientos se extendió por los pueblos vecinos y pronto peregrinos de otros lugares llegaban para rezar ante la Virgen del Rosario de Pompeya. La pequeña capilla se quedó pequeña para albergar a tantos fieles. Viendo el fervor creciente, Bartolo sintió que era hora de emprender un proyecto aún mayor: construir un santuario digno de la Reina del Rosario que estaba tocando tantos corazones. Pidió permiso al obispo de la diócesis de Nola y en mayo de 1876 se colocó la primera piedra. Levantar una iglesia en aquel valle pobre fue una tarea titánica que puso a prueba la fe y la perseverancia de Bartolo Longo. Nadie creía en su proyecto al inicio. Algunos terratenientes de la zona se burlaban de él abiertamente,
acusándolo de iluso e incluso de estafador cuando pedía donaciones para la obra. Reunir fondos fue un viacrucis. Bartolo recorrió ciudades y tocó muchas puertas buscando ayuda económica para edificar el santuario. Por amor a la Virgen y a sus campesinos de Pompeya, soportó humillaciones, insultos y sospechas. Llegó a escribir que en aquel periodo muchas noches se acostaba agonizando de cansancio y tristeza, tentado de desistir. Pero cada vez que flaqueaba, renovaba su confianza en que Dios y la Virgen proveerían. Y poco a poco, las donaciones empezaron a llegar, a veces de formas inesperadas. Con modestas contribuciones de gente sencilla y también con el apoyo de algunos bienhechores más acaudalados, entre ellos la misma condesa Marina de Fusco, que se convirtió en su entusiasta colaboradora, la construcción fue avanzando. Bartolo no solo construía muros físicos, en paralelo edificaba una comunidad viva alrededor del santuario. Organizó festivales religiosos en honor a Nuestra Señora del Rosario para animar la devoción popular. En octubre de 1879, tras años de esfuerzo, la venerada imagen restaurada de la Virgen fue finalmente entronizada en la nueva iglesia aún inconclusa. Miles de personas acudieron a la ceremonia, muchos atraídos por los rumores de milagros. Aquello supuso un gran espaldarazo. La devoción a la Virgen de Pompeya se propagó aún más lejos. Para 1883, el santuario, aunque seguía embelleciéndose, ya estaba básicamente terminado y acogía peregrinos de toda Italia. Ese año, Bartolo compuso una oración especial llamada La súplica a la Reina del Rosario de Pompeya, que comenzó a recitarse públicamente con enorme fervor cada 8 de mayo y cada primer domingo de octubre. Con el tiempo, esta súplica sería rezada por fieles en todo el mundo en esas fechas especiales. En 1887 se consagró el altar mayor del santuario y se celebró la dedicación formal del templo, ya reconocido como uno de los centros marianos más importantes del país. Lo que había iniciado en 1872 como la simple catequesis de unos campesinos analfabetos, en 15 años se había transformado en un movimiento espiritual internacional en torno al Rosario de Pompeya. La condesa Mariana de Fusco, dueña de aquellas tierras, no solo apoyó financieramente la obra, sino que se involucró personalmente en las obras de caridad que Bartolo emprendía. Entre Bartolo y la condesa nació una amistad profundamente espiritual. Ambos compartían el amor a la Virgen y la compasión por los necesitados. Sin embargo, algunas mentes maliciosas de la época empezaron a murmurar acerca de la relación cercana entre el laico y la mujer noble viuda, dada su frecuente cooperación. Para evitar calumnias y dar buen ejemplo, Bartolo y Mariana, siguiendo el sabio consejo del Papa León XIII, contrajeron matrimonio civil el 7 de abril de 1885. Aclaremos que fue un matrimonio excepcional. Ambos hicieron voto de vivir en castidad conyugal, es decir, como hermanos, dedicados únicamente a la obra de Dios. De hecho, muchos han señalado que esta pareja ejemplificó cómo la santidad también puede florecer en la vida laical y matrimonial. Juntos, Bartolo y Mariana formaron un equipo imparable de caridad. Convencidos de que una fe sin obras está muerta, decidieron que alrededor del gran santuario de la Virgen debía surgir también una ciudadela de amor al prójimo. En 1887 fundaron un orfanato para niñas abandonadas. En 1892, un instituto educativo para los niños varones hijos de presos, a los que llamaban hijos de los encarcelados. También abrieron escuelas gratuitas, talleres y hogares donde los pobres y huérfanos encontraban sustento, educación y calor de familia. Bartolo, recordando su propia juventud extraviada, tenía especial celo por rescatar a los niños y jóvenes de los caminos de delincuencia o miseria. Enseñándoles oficios en una imprenta y escuela técnica que estableció, les daba la oportunidad de ganarse la vida honradamente lejos del crimen. Pompeya, que siglos atrás había sido destruida por el Vesubio, renacía gracias a la fe. De ser un caserío sin ley, pasó a ser una pequeña ciudad vibrante con oficina de correos, estación de tren, alumbrado, agua potable y todas las mejoras que Bartolo gestionó para el bienestar de la población. Por eso, no solo se le recuerda como fundador de un santuario, sino como fundador de una ciudad. Una nueva Pompeya reconstruida sobre el cimiento de la caridad
y la esperanza. Mientras tanto, la reputación de santidad de Bartolo Longo se extendía. El Papa León XIII, apodado el Papa del Rosario por su fervor mariano, conoció la obra de Pompeya, admiraba la historia de conversión al cual le llamaría el apóstol laico del Rosario. Por su labor, Bartolo recibió honores pontificios, incluyendo ser nombrado caballero de la Orden del Santo Sepulcro. Pero más allá de títulos, lo que más llenaba de gozo a Bartolo era ver a innumerables almas acercarse a Dios a través del rezo del Rosario. En las revistas y folletos que publicaba, como los 15 sábados del Rosario y una revista mensual que fundó para difundir milagros y testimonios, Bartolo animaba a los fieles de todo el mundo a amar a la Virgen María. Esas publicaciones tuvieron tal impacto que inclusive en Roma, en el mismo Vaticano, se comentaban las maravillas de la Virgen de Pompeya. Se atribuye a Bartolo además haber promovido internacionalmente la devoción a María como reina asunta al cielo. Su influencia perduró más allá de su propia vida. En 1906, tras ver consolidada la obra, Bartolo y la condesa Mariana demostraron su desprendimiento total. Donaron al Vaticano el santuario de Pompeya y todas sus instituciones anexas, colocando todo bajo la tutela de la Santa Sede para garantizar su continuidad. Ellos mismos se reservaron solo la satisfacción de seguir sirviendo como administradores voluntarios mientras fueran útiles. A esas alturas, Bartolo era ya un anciano venerable, siempre con el rosario en la mano y una sonrisa humilde para todos. Los habitantes de Pompeya y miles de devotos lo consideraban un santo viviente. Bartolo Longo falleció santamente el 5 de octubre de 1926 en Pompeya, a la edad de 85 años. Sus últimos años los pasó prácticamente al lado de la Virgen. Vivía en una casita junto al santuario, desde donde podía escuchar las campanas y el murmullo de los peregrinos rezando el rosario. Dedicaba muchas horas a la oración y atendía a los visitantes, en especial a los más pobres y a los niños, con la misma pasión que en su juventud. Cuando murió, después de recibir los últimos sacramentos con edificante devoción, toda Pompeya y miles de fieles lloraron su partida. Fue enterrado en el mismo santuario que levantó en honor a Nuestra Señora del Rosario, cumpliéndose así sus palabras de que no dejaría este mundo sin haber propagado el rosario. Hoy sus restos descansan allí, en una tumba sencilla dentro de la basílica, y sobre ella está inscrita su cita favorita: quien propaga el rosario se salva. El impacto de la vida de Bartolo Longo no terminó con su muerte. Pronto muchos comenzaron a llamarlo santo de manera espontánea, inspirados por su ejemplo de conversión y entrega. La Iglesia Católica, reconociendo la virtud heroica de este hombre que pasó de servir a Satanás a ser siervo fiel de María, inició su causa de beatificación. El Papa San Juan Pablo II, gran devoto del Rosario, tenía una especial estima por Bartolo Longo, lo llamaba el apóstol del Rosario, e incluso incluyó un conmovedor pasaje escrito por Bartolo en su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae. Fue Juan Pablo II quien finalmente lo beatificó el 26 de octubre de 1980, declarando al mundo que la Iglesia proponía a Bartolo Longo como modelo de conversión, fe y amor a María. Y finalmente, casi un siglo después de su muerte, llegó el día tan esperado. El 19 de octubre de 2025, la Iglesia Católica proclamó santo a Bartolo Longo, inscribiéndolo oficialmente en el catálogo de los santos. La ceremonia de canonización, presidida en la Plaza de San Pedro en Roma, fue un momento de inmensa alegría para miles de devotos del Rosario alrededor del mundo. En ese evento histórico, donde Bartolo fue canonizado junto a otros 6 beatos, se presentó ante todos el testimonio vivo de que nadie está fuera del alcance de la redención. Hoy San Bartolo Longo es venerado cada 5 de octubre, día de su fallecimiento, y propuesto como patrono especial de aquellos que se sienten perdidos o atrapados en malas sendas. Su título de apóstol del Rosario brilla con luz propia, recordándonos el poder de esa oración para obrar milagros de conversión. Para Dios nada es imposible. Aquí tenemos a un hombre que cayó tan bajo como uno puede imaginar. Se alejó de Dios, sirvió al mal, tocó fondo en cuerpo y alma, y sin embargo la gracia lo alcanzó.
¿Qué nos dice a nosotros hoy la vida de este santo? En primer lugar, nos enseña que jamás debemos perder la fe en la misericordia divina. No importa cuán hondo hayamos caído o cuán oscuras sean las sombras que nos envuelven, si levantamos un momento la mirada a Dios, clamando auxilio, Dios corre a nuestro encuentro. Bartolo estuvo encadenado por el maligno, pero las oraciones insistentes de su familia y amigos abrieron una brecha para que la luz entrara. Su conversión nos anima a confiar en el poder de la oración de intercesión por aquellos que parecen más alejados de Dios. Nunca sabremos cuántas vidas pueden cambiarse por una madre, un padre o un amigo que reza con fe, así como la familia Longo no dejó de rezar hasta verlo liberado. En segundo lugar, la vida de este nuevo santo subraya la fuerza transformadora del Santo Rosario. Fue a través del Rosario que Bartolo sintió el llamado de María y halló la salvación. Su fervor mariano nos invita a descubrir esa sencilla pero potentísima oración. Al meditar los misterios de Cristo de la mano de María, Bartolo encontró paz, dirección y una misión. ¿Cuántas veces ante las dificultades actuales podríamos también nosotros hallar consuelo tomando el rosario y dialogando con nuestra Madre del Cielo? San Bartolo Longo nos anima a hacerlo, asegurándonos que la Virgen María triunfa en los corazones de quienes invocan con amor al Señor. Finalmente, este viaje de la oscuridad a la santidad nos deja una consoladora certeza. Nadie está fuera del alcance de Dios. Si un ex sacerdote satánico pudo convertirse en un paladín de la fe, tú y yo, con nuestras caídas y errores, quizá mucho menores que las de él, también podemos levantarnos y llegar a ser personas nuevas. La santidad no es un destino reservado a unos pocos perfectos. La santidad es un camino de transformación al que todos estamos llamados, incluso y especialmente los más grandes pecadores. Bartolo Longo nos lo recuerda con su propia vida. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para amar, nunca es tarde para decirle sí a Dios. Que su ejemplo nos inspire a confiar en el perdón divino, a aferrarnos al rosario en nuestras batallas diarias y a trabajar con caridad por el prójimo. Al escuchar esta historia, imaginemos a Bartolo Longo sonriéndonos desde el cielo, repitiendo con ternura las palabras que guiaron su vida. Ánimo, quien propaga el rosario se salvará. En esa promesa sencilla descubrimos el inmenso amor de María por nosotros y el camino seguro que ella nos ofrece hacia la luz de su Hijo. San Bartolo Longo ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la bienaventurada Virgen María, San José, San Bartolo Longo y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.